¿Te gustaría reescribir tu historia personal? ¿O te gustaría comprender tu historia personal? Dos preguntas que parecen hablar de lo mismo, pero que en realidad hacen referencia a dos cosas completamente diferentes. Porque si nosotros pensamos en escribir nuestra historia personal, significa que nosotros fundamentalmente podemos hacerlo. En cambio, si nosotros nos introducimos a comprender nuestra historia personal, eso significa que nuestra historia ha sido una consecución de acontecimientos de los cuales somos las personas que somos en este momento, y considero, por lo menos en este caso, que sería más interesante comprender en lugar de querer incidir en aquellas cosas que no podemos incidir. Vamos el día de hoy a platicar en esta serie de videos que estamos realizando, cuyo título tiene Reescribe tu historia, justamente un título un poco irónico y retórico para comprender algo muy importante. El día de hoy vamos a introducirnos a esta segunda receta de narrativas, una receta muy utilizada a finales del siglo, en la segunda mitad del siglo XX, y por supuesto la receta de primera elección de las narrativas individualistas del primer cuarto del siglo XXI, que es este llamado Camino del Héroe. El Camino del Héroe, que es nuestra segunda receta de narrativas, habiendo sido nuestra primera receta que planteamos en la primera serie de capítulos, el esquema actancial de Greimas, con el propósito, insisto, de que nosotros podamos hacer una reflexión en términos narrativos, no de superación personal, para comprender efectivamente cómo es que nuestras historias personales se van escribiendo a lo largo del tiempo, y lo más importante, cómo estas historias personales colaboran, contribuyen, engrandecen o le permite tener referencia en primera instancia a nuestros familiares, amigos, a nuestra colectividad y a nuestra existencia en este planeta. Entonces vamos a poner, como siempre, un poquito de contexto. El doctor Joseph Campbell, un investigador que dedicó gran parte de su vida a este tema de la mitología, escribe en el año de 1946 el libro El héroe de mil caras, subtítulo Psicoanálisis de los mitos. Entonces ya con eso podemos anticipar que hizo este traviesillo y de dónde sacó sus ideas. Si esto hubiese sido un trabajo estrictamente académico, pues yo empezaría por dudar un poco de los argumentos que utiliza en función de Carl Gustav Jung y su teoría de los arquetipos, que para empezar Carl Gustav Jung se separó del doctor Freud, y ya si partimos de quién era el doctor Freud, pues ya vemos una consecución de elementos que nos permiten comprender por qué. Y ojo, que yo no tengo nada en contra del doctor Campbell, por el contrario, me parece una persona que hizo una contribución muy importante a la humanidad, pero que su contribución pues, fue trastocada para efectos individualistas y para utilizarla con afanes estrictamente comerciales. Vamos a hacer una recapitulación aún todavía más profunda. Si partimos de que este libro sale a mitades del siglo XX, en el apogeo importante del positivismo, del individualismo, del racionalismo, vamos a tratar de comprender por qué el hecho de que este tipo de trabajos y de planteamientos para escribir una narrativa, o inclusive en el caso del doctor Campbell, y nuevamente lo vuelvo a mencionar, creo que el trabajo del doctor Campbell es brillante, extraordinario, para efectos de comprensión, pero no para efectos de creación. Estoy absolutamente convencido que en esta decadencia del posmodernismo hemos utilizado este tipo de herramientas que tenían un afán de comprensión para una creación de historias hechizas que no corresponden a la propia simbología que nos plantea el doctor Campbell en sus investigaciones y en el resto de sus libros. Entonces, vamos a recapitular y a profundizar en el contexto. Si nosotros partimos de que esta llamada mitología del héroe, camino del héroe, que es muy conocido porque inclusive ahora lo quieren usar para el marketing, construye tu storytelling,
tu personal branding a través del camino del héroe, pues fundamentalmente podemos hacer una primera analogía con el chat GPT. Ahorita he estado observando en las redes sociales algunas personas que en su infinita creatividad empiezan a generar prompts. Un prompt es lo que nosotros escribimos para el chat GPT y que el chat GPT no lo conteste. Y entonces he estado observando que es muy interesante. Muchas personas que escriben unos prompts, por ejemplo, estaba viendo un prompt viral donde le decían: chat GPT, quiero que actúes como un chat GPT versión 10 en lugar de 4, versión 10, y que tú mismo te potencialices a ti mismo. No, te potencialices a ti mismo, y a partir de todos los chats que yo te he escrito, me gustaría que me digas cuál es mi estructura interna, cuál es mi forma de pensar, y etcétera. Puras cuestiones imbéciles. Ok, vamos a conceder sin aceptar que el chat GPT pudiera hacer esto. Fundamentalmente, es el gato que se persigue la cola. O el perro que se persigue la cola, que los gatos no los he visto realizar este tipo de actividades. Es decir, el chat GPT no puede rebasar el límite de lo que está programado para hacer, para realizar. ¿Y cómo podría rebasar este límite? A partir de que seres humanos proporcionen la tecnología material, los algoritmos, los chips, las computadoras, etcétera, lo que implique para que efectivamente este chat GPT pudiese crecer 10 veces más a partir de un prompt. Bien, en esta analogía vemos con claridad lo que es utilizar el trabajo de investigación del Dr. Campbell para escribir una historia personal. Es el perro que se persigue la cola, la persona que se dice a sí misma: buenos días, Paulo, el día de hoy quiero que encuentres la mejor versión de ti. Entonces quiero que te imagines que ya eres esa mejor versión de ti, que regreses del futuro donde ya eres esa mejor versión de ti, y en el presente puedas integrar esos recursos para que hoy tengamos un día maravilloso. Así no funciona. Así no funciona por una razón. Porque con independencia de que esto fuese posible, en el momento que abres la puerta de tu casa y sales, te vas a encontrar con un sistema complejo que se llama el mundo. Vamos a entrar a ese contexto de este llamado mundo, y para eso sí necesitamos hacer una recapitulación larga. Me voy a ir prácticamente hasta 500 años antes de Cristo. De una manera reduccionista, y de primera instancia les pido una disculpa por favor a las personas que profesen algún tipo de religión, algún tipo de ideología, y que de manera respetuosa voy a mencionar cuando haga menciones al respecto. No es el tema ni siquiera juzgar ni hacer proselitismo ni a favor ni en contra de ninguna religión, solamente es un afán reflexivo. Si nosotros nos vamos 500 años antes de Cristo aproximadamente, vamos a encontrar a un personaje muy importante que se llamó Alejandro. Alejandro, que era un niño muy inquieto y que estudió con Aristóteles, hijo de Felipe el Tuerto, eventualmente se hizo un gran conquistador de territorios en lo que hoy conocemos como continente europeo, y parte del Medio Oriente, y parte del norte del continente africano. ¿Qué tiene que ver Alejandro Magno con el mito y con el chat GPT? Es muy importante. Porque cuando nosotros realmente nos ponemos a estudiar un poco más de cómo van surgiendo las ideologías y las maneras de pensar, esto nos remite fundamentalmente a aspectos geopolíticos. Alejandro Magno hace, a través de estas campañas de conquista, una unificación de territorios que eventualmente deriva en el Imperio Romano. Eventualmente, Alejandro Magno, recordemos que era de Macedonia, eventualmente es un imperio macedonio, griego, pero esto es lo que deriva en el Imperio Romano. ¿Y qué tiene que ver el Imperio Romano? Tiene que ver algo muy importante, porque en el año 380 después de Cristo, el emperador romano Teodosio decreta que la religión católica, que la religión cristiana, que el cristianismo,
que el cristianismo era la única religión aceptada en los territorios del Imperio Romano, año 380 después de Cristo. Teodosio, emperador romano, decreta que el cristianismo sea la religión oficial de todos los territorios del Imperio Romano. Bien, esto significa que si nosotros nos regresamos unos pasos más atrás, ¿de dónde surge el cristianismo? Pues el cristianismo surge fundamentalmente del judaísmo, que esto no vamos a profundizar el día de hoy, pero es importante tenerlo en consideración. Y 200 años adelante, entre el año 519 y el año 600 aproximadamente después de Cristo, surge el Islam, el islamismo. ¿En dónde surge? En los territorios que posterior a la división del Imperio Romano, que eran territorios del Tigris y el Éufrates hacia la derecha del mapamundi, poniendo América del lado izquierdo, en donde había desde pequeñas tribus de Arabia o de árabes hasta territorios muy importantes desde aquellos imperios sumerios, persas, etc. En ese lugar había una gran diversidad, tanto de religiones como de maneras de pensar, una gran diversidad. Pero dado que antes de eso había sido también parte de este imperio romano, había una influencia tanto del judaísmo como del cristianismo. Nace el profeta Mohammed y con esta influencia, no vamos a entrar en esa materia el día de hoy, les voy a insistir, lo digo con mucho respeto, él como un designado, como un profeta, como una persona muy importante que dedicó su vida a la introspección y a la reflexión, a la meditación y eventualmente a la posibilidad de que el arcángel Gabriel, de acuerdo a lo que nos cuenta el Islam, el arcángel Gabriel le derivó las palabras de Dios directamente. Llegamos a un primer triángulo de este contexto para comprender esta famosa mitología del héroe. Este triángulo podríamos definirlo como el triángulo judeo, cristiano, islámico. ¿Por qué quiero poner solamente para efectos didácticos el día de hoy en este video este triángulo como una referencia? Porque en este triángulo, y que vuelvo a insistir, no estoy haciendo ninguna mención ni del judaísmo, ni del cristianismo, ni del islam, pero fundamentalmente en este triángulo, que además de manera geopolítica abarca una gran parte de lo que hoy conocemos como el occidente, dentro de este triángulo, el punto arquimediano de este triángulo es Dios. Para las tres formas de pensar, ese punto arquimediano es Dios. Y paralelamente, desde aproximadamente el año 400 hasta aproximadamente el año 1500, estamos hablando casi de 1100 años, dentro de estos territorios, que no necesariamente estaban interactuando armoniosamente, eso no tiene importancia en este momento, porque estamos hablando de los elementos narrativos que influyen en la historia personal de los individuos. Entonces, en este triángulo, que no solamente incluye al judaísmo, al cristianismo y al islam, al islamismo, también incluye una región territorial. En esta región territorial, que vuelvo a insistir, podemos llamar Occidente, hay un punto arquimediano que es Dios. Aparece Martín Lutero. Y en uno de los capítulos voy a profundizar respecto a la historia de Martín Lutero, que es muy interesante. Martín Lutero, su reforma protestante. Fíjense, estamos hablando que más o menos años de 1500 a 1700 aparecen Martín Lutero, René Descartes, con su planteamiento producto de esta reforma protestante de escribir un método para pensar, un método para filosofar, que es lo que está inscrito en su famosa obra El discurso del método y en su famoso postulado Pienso, luego existo. De este punto arquimediano
que en todos estos territorios y en la mayoría de los individuos de todos estos territorios, este punto arquimediano que era Dios y que por ende nuestro objetivo como individuos era comprender nuestra relación con Dios, no importa si eras del judaísmo, si eras del cristianismo o del islamismo o incluso de alguna otra religión que tuviera que ver con alguna de estas tres religiones, que actualmente son las tres religiones más grandes del mundo, o en conjunto abarcan la mayor cantidad de seres humanos en el mundo. Por eso es muy importante comprender, porque si es la mayor cantidad de personas, eso significa que todas esas miles de millones de personas piensan igual y tienen una narrativa similar en su mente, aunque sus creencias sean distintas, su punto de llevar a cabo o de practicar su religión sea diferente, pero si el punto arquimediano es Dios, lo importante es que mi narrativa se va a definir a partir de Dios. Vamos a poner un segundo triángulo. ¿Cómo que mi narrativa? Sí, tu narrativa como individuo. Porque recuerda que antes que nada, eres un espécimen de la especie humana. Nos guste o no, queramos o no, le quieran poner otro nombre, como ustedes gusten y manden, eso realmente no es importante, pongan el nombre que quieran, pero somos un espécimen de la especie humana. Siendo que podemos ver otros especímenes de otras especies, pájaros, plantas, frutas, verduras, animales. Nosotros somos un espécimen de la especie humana. ¿Qué cualidades vamos a, para efectos didácticos de esta reflexión en este video, vamos a poner otro triángulo? Donde, de la misma manera en que delimitamos un espacio geográfico en un momento histórico de la humanidad para comprender cuál era su punto arquimediano, vamos a poner un pequeño triángulo reduccionista para comprender cómo estos especímenes de la especie humana funcionamos. En este triángulo del espécimen de la especie humana vamos a poner: somos seres cognitivos. Es decir, a diferencia de un pájaro, nosotros podemos producir ideas que no existen en la realidad. Podemos producir ideas dentro de este espécimen. Somos seres cognitivos. Segundo, somos seres colectivos. Hay especies que son individuales, hay especies que son solitarias, hay especies que son en pareja, hay especies que son en manada, etc. Nosotros, como especie, somos colectivos, buscamos estar en colectividad, y entre más, mejor, y entre más piensen como yo, mejor, y entre más se parezcan a mí, mejor, y tengan mis costumbres, mis tradiciones, mi forma de vestir, mi forma de pensar, mi forma de ser, mejor. Somos seres colectivos. Por un lado somos seres cognitivos, tenemos esa capacidad de producir algo que llamamos ideas, y por otro lado somos seres colectivos. Y en el tercer elemento de este segundo triángulo vamos a poner que somos seres constructivos. Hay especies, por ejemplo, yo tengo aquí en mi pérgola, de manera salvaje, no los tengo en cautiverio, de manera salvaje en mi pérgola he ido construyendo un espacio para que las tórtolas, que es una especie que habita en esta región de Veracruz, pueda venir, estar aquí. A veces les pongo comida, tengo una fuente, entonces vienen a bañar, y en la época reproductiva construyen nidos. Es muy interesante, 3 años que los he observado, casi 4 años que los he estado observando. En la misma pérgola han construido 6 nidos en diferentes lugares. Pero ¿qué sucede en el caso de las tórtolas a diferencia de nosotros? Que las tórtolas utilizan los elementos que existen en el medio ambiente. Es más, me ha tocado ver nidos que construyen a veces con pedazos de algún alambre que se encontraron de una construcción cercana, que ponen una envoltura, que ponen algo de plástico, que ponen algún otro elemento, pero fundamentalmente lo que se encuentran. Con lo que se encuentran construyen sus nidos. Y lo más interesante del asunto es que una vez que empollan sus huevos y que los huevos nacen y que los polluelos crecen y se van, ya me tocó 2 veces que destruyen el nido. Vienen y le quitan las ramas y se cae. Otras veces lo dejan, pero cuando lo dejan, otra siguiente pareja no vuelve a anidar en ese mismo nido viejo, construyen un nuevo nido, son una especie constructiva. Es decir, para tener a mis polluelos, voy a construir un nido nuevo.
Y si agarro uno que ya está medio usado, pues le voy a poner cosas nuevas. Son constructivos. Y son colectivos. En este caso, una colectividad de pareja. Por eso se dice que son tortolitos los enamorados. Porque son una especie que normalmente anda en pareja. No andan en parvada. Normalmente andan en pareja. Entonces son colectivos. Pero no son cognitivos. ¿Por qué podemos decir que no son cognitivos? Porque si no, utilizarían el nido que ya se había construido la primera vez y que en mi infinita estupidez, la primera vez que construyeron su nidito y se fueron, yo me subí, le puse engrudo, le puse pastito, lo hice más grande, se los hice como más bonito, como un lounge más bonito para la próxima vez y no les gustó y lo fueron a construir en otra parte y la siguiente pareja tampoco y entonces ya lo quité porque me di cuenta que no les interesaba anidar en el nido que yo les construí. Si ellos tuvieran la facultad cognitiva, lo hubieran utilizado, porque además pues, se los limpiaba y todo. Bien. Entonces nosotros como especímenes de la especie humana somos cognitivos, capacidad de generar ideas, colectivos y constructivos. ¿Cuál es el punto arquimediano de este espécimen de la especie humana? ¿Qué nos permite unir estos tres elementos? Algo que Descartes llamó la razón, que es el punto arquimediano del individuo. Sin embargo, este individuo que en su razonamiento, a partir de ser cognitivo, su razonamiento le permite comprender que está bien en una colectividad y que para tener esa colectividad tenía que construir una civilización, desarrolló religiones, como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Pero allá no puso en el punto arquimediano su razón. Tenía a Dios como un poder superior. Porque si no, sería el perro que se persigue la cola. Pero en nuestra infinita inteligencia, en el advenimiento del modernismo, movimos ese punto arquimediano, integramos los dos triángulos y quitamos a Dios de la ecuación. Y pusimos la razón, por supuesto. Al punto que Friedrich Nietzsche, en su hermoso libro, bueno, en toda su obra, pero en una de sus obras se me fue el nombre porque me dio mucha risa. No es en Zaratustra, y lo menciona, Dios ha muerto, pero en otro libro donde está bien emputado porque llega y les dice, a ver, ¿dónde está Dios? A ver, ¿dónde está Dios? Les pregunta. Y las personas a quien les pregunta se empiezan a reír de él. Le dicen, ay, ¿se te perdió? Ay, se perdió como un niño chiquito, ¿no lo encuentras? Pues no, que era real, no que estaba en todos los lugares. Y entonces se empiezan a burlar del personaje que describe Nietzsche en esta novela, en este ensayo. Y entonces le dice, no comprenden, no se dan cuenta, desde el momento en que dejamos de comprender, en que dejamos de poner un poder superior en la ecuación, perdimos toda posibilidad de tener respuestas profundas de los misterios de la humanidad. Es decir, Nietzsche es el primero que ante este desarrollo modernista, en donde sustituimos a Dios por la razón y sobrepusimos los dos triángulos y empezamos a explicar todo, nos perdimos. Bien, vamos a poner un tercer triángulo en la ecuación. Si el cristianismo, perdón, sí, el judaísmo, cristianismo e islamismo eran un triángulo cuyo punto arquimediano era Dios, o es Dios, sigue siendo Dios para todas las personas que profesan estas religiones, sigue siendo Dios, y eso les permite tener respuestas ante la existencia. Cuando nos convertimos en racionalistas, tuvimos que poner ídolos para poder darle un sentido a nuestra existencia. Y ahí es una apreciación muy personal. Seleccioné a tres personajes. Tres personajes que tienen que ver con nuestra cualidad cognitiva, el doctor Freud, nuestra cualidad colectiva, Marx, y nuestra cualidad constructiva, Einstein.
siendo el punto arquimediano nuestra magnífica razón. Entonces nosotros nos damos cuenta de estos tres autores y pueden elegir a cualquier otro, no importa, yo agarré un representante de cada uno de los elementos, pueden elegir a otros, pero estos tres me parecieron relevantes, por ciertas razones que no vamos a profundizar el día de hoy en el video. Pero fundamentalmente, ¿qué hizo el doctor Freud? Explicarnos lo que nos sucede a nivel cognitivo. ¿Y qué utilizó el doctor Freud para explicarnos lo que sucede a nivel cognitivo? Algo muy importante que se llama la mitología. Es decir, utilizando mitologías como la de Narciso, como la de Edipo, nos dijo que eso mismo que pasa afuera, representado en estas mitologías, también pasa en tu bonita cabeza. Y a partir de ahí, pues ya si estamos perdidos, nos terminamos de perder. ¿Por qué? Porque vamos a referir que es un mito. Si nosotros vemos la raíz etimológica, un mito es una mentira, o tiene una relación de mentira, o de algo que no es real. Habríamos que hacer una buena investigación de la palabra para quitarle la connotación negativa que tiene el día de hoy, mentira. Dejémoslo en que un mito es un relato de algo que tiene parte de verdad y parte de fantasía. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la Odisea, escrita por Homero, en donde nos narra las aventuras de Ulises para regresar de Troya a Ítaca durante casi 20 años y recuperar el amor de su esposa. Básicamente lo que encontramos en esta obra es una mitología, en donde efectivamente Ulises se encontró la ninfa que se lo quería cenar, le sacó el ojo al pobre Cíclope que nada más tenía uno y le sacó el único ojo que tenía. ¿Todo eso fue verdad? No. Recuerden, una mitología es parte de elementos verdaderos y de elementos fantásticos. Pero estos elementos fantásticos no son mentiras. Aquí viene el elemento importante de esta primera introducción a esta segunda receta, que es el mito del héroe. Estas fantasías son símbolos. 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 ¿Y de qué son símbolos? Te voy a explicar. Recuerda el triángulo de lo cognitivo, lo colectivo y lo constructivo. Son símbolos de este triángulo que nos permiten tener un entendimiento de que en este triángulo tiene que haber un equilibrio. Y cuando nos estacionamos en alguna de las aristas del triángulo, si solamente nos metemos en lo cognitivo, a través de los símbolos, vamos a recordar que somos seres también colectivos. Y nos vamos a salir de lo cognitivo y nos vamos a reintegrar a lo colectivo. Y si nos estacionamos exclusivamente en lo colectivo y dejamos de desarrollar nuestra facultad cognitiva, en estos mitos nos van a platicar símbolos para que te acuerdes de volver a regresar a lo cognitivo y volver a reintegrar lo cognitivo a lo colectivo. Y de esta manera reintegrar nuevamente lo constructivo y construir una existencia plena para ti, cognitivo, para tus familiares y amigos, tu comunidad, colectivo, y para la historia de la humanidad, constructivo. No, esto no me suena, esto está muy complicado. No. A ver, doctor Freud, ¿qué nos explica? Miren, les voy a explicar. No, olvídate que lo colectivo, espérate. En lo cognitivo está toda la mitología que necesitas saber. Entonces, dado que tú eres uno, y para que en un mito, o para que un mito funcione a nivel simbólico y te permita tener entendimiento de lo colectivo, lo constructivo, que para eso están diseñadas las religiones, que tienen toda esta cosmovisión de símbolos que nos permiten encontrar este equilibrio entre lo cognitivo, lo colectivo y lo constructivo, tenemos que inventar a todos esos personajes en tu cabecita loca.
Entonces vamos a poner el inconsciente, el consciente, el yo, el ello, el superyo, los impulsos, los mecanismos de defensa. Es decir, vamos a construir toda la mitología dentro de ti. Ya no te compliques afuera, güey. No, eso da mucha hueva. Porque acuérdate que ya trastocamos el punto arquimediano. Entonces, como quitamos a Dios en la ecuación, o llámese un poder superior, y tú eres el único poder superior, dado que tu razón es lo único que te permite comprender al mundo, pues entonces tenemos que convertir en este mito, tenemos que darle fuerza a la razón, tenemos que darle fuerza a la razón. Sí, si ya dijimos que Dios no es el punto arquimediano, que nuestra razón es el punto arquimediano, ahora tenemos que justificar todas esas funciones de la razón para poder comprender nuestra existencia. Entonces, doctor Freud, explíquenos, y nos explica la bonita teoría del psicoanálisis, en donde fundamentalmente todo el mito sucede en tu bonita cabeza. Segundo personaje, Marx. Bien, a partir de la razón y a partir del entendimiento, porque somos seres humanos. No significa que antes del racionalismo, que antes de la modernidad, que antes de la ilustración, hayamos sido felices para siempre. No, pues teníamos los mismos problemas, igual que ahorita, idénticos. Simplemente, cuando se ponía de ambiente, pedíamos que el intermediario, el poder superior, definiera el punto ganador. Hasta eso lo trastocamos, ya les dije. En otro de los capítulos voy a mencionar el contexto y la historia del Martín Lutero, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque los seres humanos trastocaron, en este caso, la Iglesia Católica, personificados en los Medici, y pues hasta te vendían minutos aire en el purgatorio. Pero en fin, eso lo vamos a profundizar en otro capítulo dentro de la narrativa del mito del héroe. Pero eso lo hicieron seres humanos, no lo hizo Dios. Aquí sería importante mencionar, ¿y quién es Dios? No sé. Yo, por lo menos yo, el que le está hablando, no tengo ni idea. ¿Y existe? Tampoco sé. Yo, el que está hablando, tampoco tengo idea. ¿Por qué? Porque en el tema de Dios solamente hay de dos sopas. Solamente hay dos sopas, ¿eh? Ya no se confundan, de verdad, ya no se confundan. Solo hay dos sopas. O existe o no existe. No puede existir a medias. Entonces, si existe, fundamentalmente, de manera muy reduccionista, si existe, todo absolutamente lo que está pasando es su voluntad. Y si no existe, todo lo que está pasando es producto de nuestra interacción. De la interacción de los fenómenos del planeta y del universo. No, espérate. No. Si no existe, bueno, todo lo que pasa es producto de la interacción de nosotros. No, güey. Por supuesto que no. Porque también hay meteoritos, hay estaciones del año, hay fenómenos emergentes, hay mareas, hay viento. Que eso nos afecta. Como especímenes de la especie humana, compartiendo este bonito planeta con otros especímenes de otras especies. Entonces, si no existe, tampoco en ese caso, brother. Ustedes como especímenes de la especie humana tienen el poder absoluto sobre esta existencia. Entonces hay de esas dos sopas. Pero en las dos sopas, si se dan cuenta, la única que no puede haber es que tú, con tu razón, puedas controlar la historia, en este caso, a partir de lo que estamos el día de hoy postulando, la historia de lo que te sucede en la vida. Entonces regresemos. Marx, en este triángulo, ya nos explicó el doctor Freud cómo, a partir de que, siendo el punto arquimediano la razón de nuestro universo, cómo está sucediendo en esta mitología, dentro de nuestra cabeza, la historia, para que una vez que la podamos resolver y comprender los símbolos que solamente existen en nuestra misma cabeza, podamos estar bien. Y por otro lado nos explica Marx, no, ya lo recagamos. O sea, lo colectivo ya no lo recargamos. O sea, en lo colectivo, desde toda la historia de la humanidad, siempre hemos buscado realmente no ser colectivos, sino buscamos ser de los poquitos que tienen mucho
a partir de que muchos tengan poquito, de manera reduccionista. Y llevamos más o menos, por lo menos en el occidente, llámese Occidente, Europa, Estados Unidos, América, o Europa, América, en ese materialismo dialéctico que nos planteó Marx, y en falacias como la democracia, etc. Pero que realmente, y digo que son falacias, porque realmente no procuran un bienestar colectivo, en realidad. Hemos incluso llegado a extremos de establecer modelos en donde no, pues todos van a usar el mismo pantalón, los mismos zapatos, la misma chamarra, van a tener un jabón al mes, 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, 5 huevos y con eso la van a armar. Y no la armamos. No funcionó. No funcionó. ¿Pero por qué no funcionó? Ah, espérame tantito. Porque recuerda que el punto arquimediano de este triángulo es la razón. Es el perro que se persigue la cola. Nosotros queremos seguir a través de nuestra razón, razonando cómo salir del irraciocinio que llevamos a cabo en cada una de estas mecánicas. Y tercer elemento, constructivista, Einstein, principios del siglo XX. Nos da una serie de elementos muy importantes que tampoco vamos a profundizar, insisto, esto es reduccionista solo para que sea didáctico, que nos permitieron entender muchas cuestiones, muchísimas, a partir de la teoría de la relatividad de Einstein. Podemos hacer una lista. Pregúntenle al ChatGPT cuántas cosas hemos desarrollado a partir del trabajo de investigación de Albert Einstein. Y se van a asombrar muchísimo, muchísimo. Muchas cosas que decimos, wow, no sabía eso, impresionante, ¿no? O sea, no solamente tiene que ver con la física, ni con la física nuclear, ni con la física cuántica, ni de haber construido una bonita bomba para destruir a miles de millones de personas. No, también hemos hecho cosas chingonas. Ah, qué interesante. Como por ejemplo, ChatGPT, donde podemos preguntarle, o podemos pedirle, no le preguntamos, le ordenamos que él se convierta a sí mismo en una versión 10 veces más poderosa de sí mismo, para que nos diga cómo podemos ser nosotros, como individuos, una versión 10 veces más poderosa de nosotros mismos. Es maravilloso. En ese triángulo, donde el punto arquimediano es la razón, a eso nos conduce. A eso nos condujo. En esta decadencia de principios del siglo XXI, nos condujo a esa decadencia de autorreferencia absoluta. Entonces regresamos ahora sí al mito del héroe de Joseph Campbell, que fundamentalmente plantea, que es maravilloso, plantea que a partir de su trabajo, que vuelvo a insistir, el problema de Joseph Campbell no es el trabajo de Joseph Campbell. El problema de Joseph Campbell es cómo las personitas que están en el triángulo, donde el punto arquimediano es su razón, utilizan el trabajo de investigación de Joseph Campbell, que investigó más de 1000 mitologías de la humanidad, donde el punto arquimediano es un poder superior. Entonces, por mucho que te leas el libro del poder del mito, el héroe de 1000 caras, que veas todo su podcast, que vayas a cursos donde te enseñen cómo construir un storytelling, los pasos, que los tengas perfectamente bien, me los aprendo así de memoria, tengo muy bien los pasos, voy a reescribir mi historia, voy a emprender el camino del héroe, pues fundamentalmente te vas a perseguir la colita, mientras tu punto arquimediano siga siendo la razón. Y no recuperes, a partir de lo que descubrió el doctor Joseph Campbell, como punto arquimediano de tu mitología, un poder superior. Sea un dios que existe, o sea, ese poder superior, todas aquellas fuerzas y elementos que no son humanos. En cualquiera de los dos casos, es un poder superior que no es tu razón. Bien, vamos a redondear esta pequeña introducción mencionando fundamentalmente cuál es este mito, cuál es esta receta, como lo hicimos con el esquema actancial de Greimas, que vuelvo a insistir, es una receta.
para construir una narrativa. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú te despiertas y dices, hoy tengo muchas ganas de comer un sándwich. Un sándwich de jamón con queso. Aquí fundamentalmente puedes encontrar tres opciones. Primera opción, vas al restaurante más cercano a tu casa. Vamos a partir de que tienes dinero. Vas al restaurante más cercano a tu casa y te compras un sándwich. Regresas a tu casa y te lo comes. Esto podría ser una narrativa sencilla, básica. Segunda catafixia. Te levantas, te despiertas, se te antoja comer un sándwich y piensas, no, ¿sabes qué? Los restaurantes que están aquí cerca no me gustan. No me gusta cómo los preparan. Voy a ir a la tienda de conveniencia, al centro comercial, al supermercado. Me voy a comprar los ingredientes y me voy a preparar mi sándwich a mi gusto. Entonces te vistes, sales de tu casa, vas a la tienda de conveniencia más cercana a tu domicilio y preguntas si aceptan tarjeta de crédito porque no traías efectivo o de débito y te dicen que no. Puta madre. Entonces tienes que desplazarte a un centro comercial para ir a un banco o ir a una tienda que acepte tarjeta de crédito. Llegando al banco, porque además aprovechando que no tienes dinero en efectivo, quieres sacar un poco para traer en la bolsa. Y resulta que ese día se les cayó el sistema y hay un montón de gente y los cajeros automáticos están apagados. Y te dicen que en unos minutos se va a recuperar la energía. Efectivamente, en unos minutos se recupera, pero que en lo que el sistema se vuelve a encender, pasan varios minutos y había ya gente formada y personas que ya llevaban más tiempo que tú y se empiezan a pelear. Y una de esas personas te reclama porque te metiste en la fila. Tú le contestas, el policía interviene, finalmente sacas tu dinero, vas al supermercado, compras los ingredientes, regresas a tu casa, te los preparas, te das cuenta que no tienes una sandwichera, entonces agarras dos sartenes, pones el sartén original, tu sándwich, le pones otro encima para que quede un poquito más tostadito y finalmente después de muchas horas regresas a tu sala, a tu habitación, a tu family room, a donde sea y te comes tu sándwich. Segunda catafixia, esquema actancial de Greimas. En una narrativa donde hay un sujeto que tiene un deseo, un sándwich, un objeto de deseo, que es el lugar donde están los ingredientes para que tú los compres, un destinante, que es el supermercado, un destinatario, que son sus clientes, un conflicto, que es el dinero, que es el banco, que es el policía, que es la persona, que termina en un final feliz donde te haces tu sándwich y te lo comes. Tercera receta. Te levantas, se te antoja un sándwich y dices, hoy quiero comerme el mejor sándwich de mi vida. Y te acuerdas que en una ocasión fuiste a un viaje y que en ese viaje, incluso ni siquiera lo programaste, no lo planeaste. Tenías mucha hambre, estabas visitando una ciudad desconocida para ti, tenías mucha hambre. Viste un establecimiento que te pareció agradable y en ese establecimiento que te pareció agradable te metiste a preguntar qué hacían ahí de comer. Y te dijeron, no, aquí no, la especialidad de la casa son los emparedados de roast beef. Ah, ¿y eso qué es? Ah, mira, aquí nosotros hacemos el pan. El pan es hecho aquí. El roast beef lo hacemos aquí. Hacemos aquí la mayonesa. Hacemos un pesto con albahaca que traemos de nuestra huerta orgánica. Y le ponemos una mostaza de Dijon con miel verdaderamente exquisita. Y finalmente lo tostamos en un horno dentro de una olla de hierro forjado y te lo damos con unas papas confitadas, con aceite de trufa. Ay, güey, pues no mames, a ver, pues, ¿cuánto cuesta? No, pues 5 euros, échalo. Puta, no mames, un sándwich exquisito, así delicioso, mal pedo, así de, no mames. Y te levantas y dices, se me antojó un sándwich. Y dices, pues voy a la tiendita a comprarme un sándwich, o voy a ir a la cafetería de la esquina, voy a comprar un sándwich. Pero dices, no se me antoja ese sándwich. Pues ya sé, voy a ir al supermercado y me voy a comprar los ingredientes para prepararme mi sándwich. Y dices, no, pero es que en ese supermercado no tiene ingredientes gourmet. Entonces, no se me antoja ir y prepararme yo el sándwich. Y te acuerdas de aquella ocasión que fuiste a esa ciudad, en ese viaje, y te comiste ese sándwich de roast beef.
y esas papas confitadas con aceite de trufa. Y dices, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Y en ese momento te das cuenta que no sabes hacer nada de eso. Que no sabes hacer pan. No tienes ni la más remota idea ni qué es el roast beef, ni cómo se hace. Ni cómo se hace una mayonesa de cilantro, ni un pesto, ni unas papas confitadas. Y bueno, lo único que sí es que puedes conseguir la mostaza de Dijon. Es tan poderoso esa motivación, esa llamada, ese deseo de volver a tener esa experiencia, pero por supuesto no la puedes tener en aquella ciudad original porque es una ciudad que tuviste un viaje en aquella ocasión especial, tenías el dinero, tenías la posibilidad, ahorita no tienes la posibilidad de hacer un viaje tan costoso, ni menos por solamente un sándwich. Y entonces te propones, se te ocurre una idea y te haces una proposición a ti mismo, tú mí mismo, voy a aprender a hacer el sándwich. Afortunadamente hoy con las redes sociales podemos meternos en tutoriales de cómo se hace un pan, cómo se hace un roast beef, cómo se hace una mayonesa, cómo se hacen unas papas confitadas. Pero del día que te haces esta propuesta a ti misma o a ti mismo, van a pasar muchas cosas. Porque lo más probable es que la primera vez que hagas el pan te va a quedar como piedra. Haces el roast beef y te queda crudo o te queda sobrecocido. Entonces decides que ya no vas a seguir tutoriales de YouTube, que te vas a meter en una escuela de cocina. Y resulta que en esa escuela de cocina te inscribes a un curso bueno de panadería y te inscribes a otro curso bueno para hacer carnes, roast beef. Y te inscribes a otro curso bueno de salsas, donde te van a enseñar a hacer eventualmente la mayonesa. Y cuando llegas, el primer día le preguntas a la profesora, al profesor de cada una de las clases, una consulta, el pan de sal. Sí, mira, siéntate, vamos a primera clase, vamos a aprender lo que es la harina. Vamos a aprender lo que es una levadura. Oiga, y una pregunta, maestra, ¿como cuándo vamos a hacer pan de sal? Ah, mira, güey, como en 3 meses. Y lo mismo en la clase de carne y lo mismo en la clase de salsas, que empiezas con las salsas básicas. La roja, la blanca, la bechamel. Una pregunta, maestra, una consulta, la mayonesa. Ah, no, mayonesa, espérate, primero aprende a hacer salsa de tomate y espérate, como en 5 meses ya vamos a trabajar mayonesa. Y en esa escuelita que tú te metes, se empieza a conocer gente. Empiezas a conocer personas, empiezas a conocer a los profesores, de repente organizan un viaje a visitar una panadería, un viaje a visitar una parrilla que en la carretera hacen unas personas que hacen la carne de una manera muy especial. Van a visitar un restaurante, la cocina, para ver cómo preparan las salsas especiales que hacen, porque es un restaurante donde sirven platillos de alta cocina y toda la clave de ese restaurante es las salsas que se le ponen a las proteínas. Y en ese viaje empiezas a aprender muchas cosas. Y en la escuela empiezas a aprender muchas cosas. Y con tus compañeros empiezas a aprender muchas cosas, a tal punto que conoces en la escuela, y producto de estas convivencias, a una persona con quien te interesa tener una relación de pareja. Y tienes una relación de pareja con esa persona. Esa persona sí se dedica a la cocina, 100%. Y te enamoras profundamente de esa persona. ¿Qué crees, güey? No mames. Tenía un trastorno bipolar. Por eso le gustaba la cocina, no porque a la gente que le gusta la cocina tenga un trastorno bipolar. Lo que pasa es que resulta que en las tardes hacía otra actividad. Porque resulta que tenía un trastorno bipolar. Entonces su terapeuta le dijo que se metiera a una actividad artesanal. Y se metió a cocina, se quedó. Es más, se dedica ya a la cocina. Tiene banquetes, pero siempre se pelea con los clientes. Tira cosas, a veces no le pagan. A veces lleva la comida mala. Se pone mal, se pone grave. Pero tú ya te enamoraste profundamente. Y entonces te dedicas a apoyarla. Tú que eres una persona más buena o que tienes más habilidades para lo administrativo, para el manejo con los clientes. ¿Y qué crees? Empieza a crecer el negocio de ella. Pero acuérdate que es bipolar. Pero empieza a crecer el negocio, empieza a ganar buena lana. Porque además tú empiezas a hacer el marketing en redes, haces videos. ¿Sí?
Y un buen día te dicen, no, pues, ¿sabes qué? El negocio va muy bien, necesitamos invertir en una cocina industrial. Y tú decís, sí, a huevo, sí, va creciendo muy bien, inviertes en la cocina industrial, pides un crédito en el banco, pides un préstamo, ponen la cocina industrial, el negocio se dispara, y un buen día llegas al negocio, la puerta cerrada y nadie en el negocio. Pues le hablas, no te contesta. Te vas, la vas a buscar a su casa, pues no la encuentras. Al otro día vas lo mismo, al otro día vas lo mismo. Pues resulta que ya se peló con la lana de las ganancias, se peló con la lana del préstamo y dejó abandonada la cocina industrial. Y es más, vendió la mayoría de los implementos, los hornos y las cuestiones. Puta, no mames. Tienes dos opciones. La vas a buscar para cobrarle a abogados y cuestiones o decir, bueno, pues ya aprendí, ni modo. Entonces, en el mismo localito, dado que yo conozco al arrendatario, voy a poner yo mi propia cocinita para recuperar mi lana con lo que me dejó esta, pues con lo que sea. Además, yo los clientes sí los tengo, los clientes me conocen. Además, yo era el RP. Abres de cero, ¿eh? Te traes los sartenes de tu casa y tus implementos, pero tú no hacías eso, güey, no mames. Y de repente empieza a echar a andar el negocio, ¿sí? Y con lo que ya conocías de clientes, con lo que ya te has fijado de cómo hacían los platillos, tenías las recetas, contratas a una de las personas de tu escuelita de cocina para que te echen la mano. Y al cabo de un par de años, no solamente recuperas tu préstamo, sino que duplicas el dinero que habías pedido prestado. Una de las personas con quien, de las que estuvieron contigo cuando te quedaste sin nada, que te ayudaron a hacer la cocina, resulta ser que era una persona muy linda, muy amable, muy cariñosa. Te casaste con ella y ya tuviste un hijo. Y un buen día están en la casa tu esposa, tu hijo y tú. Y tu esposa te dice, oye amor, se me antojó un sándwich. Ah, sí amor, te lo hago con mucho gusto. No, tú quédate aquí con el niño. Yo te preparo tu sándwich. ¿De qué lo quieres? De roast beef. Oye, ¿y le puedes poner una mayonesa de cilantro? Ay, no seas maldito. Porfa, 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 te lo suplico. Hazme unas papitas confitadas. Ese es el camino del héroe. No los cuentos chinos que les venden para aplastarte estar escribiendo una pinche historia fantasiosa, un cuento chino, una chaqueta mental, donde el objetivo en el triángulo racionalista, como siempre, es que tus huevos se hagan al gusto. Es que se haga tu santa voluntad. Los mitos nos permiten, a través de este camino del héroe, en estos símbolos, el símbolo del dinero, el símbolo de la persona que tenía sus trastornos mentales, el símbolo del ayudante, el símbolo de la familia, el símbolo tal, llegar a que te comas tu bonito sándwich de roast beef que se te había antojado en primera instancia. Pero cuando regreses y entonces ahora sí te lo comas, habrás aprendido. Y ya dejaste una familia en el mundo, un restaurante en el mundo, un catering en el mundo, satisfacciona a muchas personas que te contratan para llevarle la comida a sus eventos que son muy especiales para ellos, bautizos, bodas, cumpleaños, donde tu comida es un elemento que les proporciona satisfacción a todas esas miles de personas, ¿sí? Y por supuesto a ti. Ese es el camino del héroe, el original. Que en este positivismo, Joseph Campbell lo tradujo en sus investigaciones, explicó los elementos estructurales para efectos de comprenderlo. De comprenderlo. Comprenderlo significa a posteriori. Cuando estoy preparándole a mi esposa ese sándwich de roast beef, y me acuerdo que todo esto empezó porque a mí se me había antojado en primera instancia. Y todas las cosas que tuve que pasar para que el día de hoy pueda subir con mi platito de sándwich de roast beef, dárselo a mi esposa, mientras cargo a mi bebé y sentirme pletórico. Ese es el camino del héroe. Así que durante los próximos 3 capítulos vamos a explicar con mucha precisión, para efectos de comprender no lo que quieres vivir, sino para comprender, por eso
Se llama esta serie Reescribe tu historia. En el sentido que ya no te sigas contando la historia, que te cuentes a partir de la razón, sino para comprender y reescribir la historia que te cuentas, que has tenido hasta el día de hoy, a partir de comprender cuáles fueron los símbolos que fueron interactuando contigo a lo largo de tu existencia hasta este momento. Y entonces sí, sentarte a comer tu rico sándwich de roast beef, sea cual sea, y esperar la siguiente llamada a la acción. La siguiente llamada a emprender nuevamente otro camino del héroe y otra búsqueda y sucesivamente, en caso que sea tu decisión. Pero eso no depende de ti. Depende de muchos elementos sistémicos que están involucrados para que en primera instancia esta persona haya tenido el deseo de comer un sándwich de roast beef, que vamos a ir platicando en los siguientes capítulos. Así que quédense, que se va a poner muy interesante, y sobre todo para comprender a dónde nos metió este sistema individualista, en donde mientras nuestro punto arquimediano siga siendo la razón, lo único que sucede, y que eso sí lo explica Joseph Campbell con claridad, es que nos podemos quedar atrapados en el inframundo. Porque recuerden que el viaje del héroe, como lo explica Joseph Campbell, es un círculo, es un circuito. ¿Y qué tiene que ver que sea un circuito? Que eso significa que es la misma línea de puntos consecutivos que inician y terminan en el mismo lugar. En lugar de un triángulo con un punto arquimediano donde hay un equilibrio, con independencia del lugar, el momento y las condiciones materiales que tengas. Y uno de los conceptos que a Joseph Campbell le interesaron muchísimo, y por eso se metió, y he dicho por él en entrevistas que ahí pueden revisar, a estudiar toda la mitología en aquella época, 1940, entre guerras, en medio de la Segunda Guerra. Una de las cosas que lo llevaron a este camino, a su propio camino del héroe, fue tratar de responder la pregunta: ¿qué es la conciencia? Porque ya me di cuenta que la razón no me da las respuestas. En cambio, la conciencia sí. Porque la conciencia me permite regresar al triángulo donde hay un punto arquimediano que no soy yo, que es un poder superior. Sea que yo crea que Dios existe o que no crea que existe. En el caso que existe, el punto arquimediano es Dios. Y en el caso de que no existe, el punto arquimediano son todos los poderes de los que no tengo ni la más remota idea cómo funcionan. Así que quédense en los próximos capítulos, que se va a poner muy interesante. Muchas gracias por esta posibilidad de compartir estas reflexiones. Y nos vemos en el capítulo 1, donde fundamentalmente voy a hacer 3 capítulos. Capítulo 1, voy a hablar de los personajes involucrados en el camino del héroe. Capítulo 2, voy a hablar de los lugares involucrados en el camino del héroe. Y punto número 3, de los procesos involucrados en el camino del héroe, desde un punto de vista de comprensión simbólica de la relevancia que tiene la mitología para poder conectar con todo aquello que no comprendemos. Cuídense. Nos vemos en la próxima.